Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy nos encontramos en las montañas mágicas de Montserrat y este señor que tengo a mi lado es toda una leyenda viva de la ufología en España, el señor Luis José Grífol. Hola Josep. Luis José, Luis para José. sí siempre. Claro que sí. Luis José, como muchos recordaréis, es un personaje ciertamente importante dentro de la historia del contactismo en España, porque él ha protagonizado uno de los casos ovni más longevos, podríamos decir, porque durante 40 años ha estado presentándose in situ cada día 11 de cada mes, creo desde el año 77, ¿verdad? Sí. En las montañas de Montserrat, y él tiene el exclusivo mérito de haber hecho ver ovnis a miles y miles de personas. Y cuando decimos que ha hecho ver ovnis, nos referimos a que precisamente Luis José tiene una extraña habilidad para contactar con algo, sea lo que sea que haya en esta montaña mágica. Luis José, la primera pregunta que tendría que hacerte después de todos estos años de trayectoria, en los que también quiero recordar al público, tuviste el honor de ser, creo, el segundo español que entró a dar una conferencia en la Cámara de los Lores de Gran Bretaña para dar una disertación sobre el fenómeno ovni. Entonces, la primera pregunta que se me ocurre es, después de tantos años, ¿qué le dirías a la gente escéptica, a la gente que cree que todo esto de, digamos, ver luces en el cielo, de convocar a miles de personas como tú has hecho, la gente que piensa que todo esto no son más que malas apreciaciones o tonterías, ¿qué les dirías? Pues que las tonterías son lo que dicen ellos. Porque en mi caso no se me puede tildar de que hubiera estado influido por lecturas de tebeos de aquella época o cuando ya empezaba a hablarse del caso Roswell. Claro, tú no tenías ninguna formación ni nada y simplemente te topaste con el fenómeno. Sí. Luis, ¿cuál dirías que ha sido la experiencia ovni que te ha impactado más? La que podemos decir que has estado más cerca del fenómeno. Es difícil decirlo porque es muy amplio, muy variado y muy complejo. Digamos que la sensación más impactante primera pues fue cuando me llamaron. ¿Oíste que te llamaban? He oído que me llamaron en clariaudiencia, cuando empecé a tener sueños premonitorios. Y uno pues fue oído, es decir, noté cómo me hablaban y lo que oí era, ¡oh, mira! Sugestivo, apremiante e imperativo, como dicen que son las palabras de los ángeles. ¿Tú crees que son ángeles? Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. O sea que si alguien cree que hablamos de extraterrestres, ¿tú crees que son están los equivocados? ángeles extraterrestres? Son los ángeles extraterrestres, los dueños de este mundo, nuestros creadores. Y bueno, y el que lo ponga en duda, pues vamos a probarlo. Allá mismo en la explanada, lo repito y a ver si se manifiestan. Ha pasado muchas veces, ¿verdad? Se ha confirmado delante de miles de personas, que por cierto yo probablemente no me recuerdes, hace 20 años atrás, pues bueno, no era tan conocido, pero yo estaba a tu lado. Yo estaba allí contigo en todos los grupos de seguidores y he tenido ya 2 experiencias contigo. ¿Ya los viste en aquel entonces? Sí. Una vez recuerdo que preguntaste si Jesucristo había sido uno de ellos. Creo que fue en 11 de agosto de 1996. Que yo tenía 22 añitos, fíjate, y hiciste esa pregunta sobre Jesús. Pero es que y bajó una luz tremenda. Es decir, los de arriba tienen tanto poder que si quieren pueden abrir el cielo o pueden, de todo esto que se ve encapotado, surja un resplandor y que se haga de la noche el día, porque esto lo hemos pedido en ocasiones y se ha producido. O sea que aunque os dé la sensación a los que me veis por primera vez de que estoy loco, pues no es así, porque en realidad 40 años, como se van a cumplir ahora, no dura esto. Es decir, es porque hay una realidad indiscutible de fondo. ¿Tú Luis, te consideras creyente, católico? Pues no soy ni de una religión ni de otra. Me interesan todas las religiones y comprendo que
las normas no son iguales para todos. Claro, porque efectivamente dentro de la gente que vamos más o menos investigamos el tema OVNI, no muchas veces se adhiere a la religión. Sin embargo, tú tienes una mente, digamos, abierta a Pues todas claro, estas porque cuestiones. los de arriba se adaptan a la mentalidad de las gentes. Y si bien a lo mejor ven muy bien que el profeta Mahoma pues recibiera ciertas instrucciones y al pie de la letra las repitieran y casi tienen todo memorizado los que son practicantes, Sí. pues a lo mejor en otras latitudes son más convenientes otras normas. Porque tú los has visto. Sí, una vez los he visto. O sea, ya sin ovnis ni naves. ¿Los has visto Los a he visto ellos? en Camp Masana. Sí, en la explanada, cerca del... No, de no, la carretera. justo cuando se pasa el puerto ese que es de tercera categoría Ah, bien, para bien, los vale, ciclistas, vale. Sí. el Alto de Camp Masana, porque ahí ya he vivido muchas cosas que incluso tenía pensado para explicarlo en un reportaje que se centrara bastante sobre el sitio donde les vi. Sí, que se ve el lado, digamos, de atrás de la montaña, la parte Sí, trasera de la montaña. Cuando en el ciclismo se dice cuando coronas un puerto, ¿no? Bueno, pues cuando se corona eso, a mano derecha, al inicio de un camino que conduce a la Roca Foradada, en donde antiguamente habían recambio de caballos de tracción para las diligencias, que allá pues dejaban los que ya estaban cansados, que comieran, durmieran, y entonces en vez de ponerle la gasolina super de hoy en día a los coches, pues se sacaban unos caballos frescos. Pero estas experiencias próximas te han permitido ver que eran seres luminosos, eran seres de luz. Bueno, esto de los seres de luz, claro, me tengo que saltar muchas cosas porque es un batiburrillo de experiencias, Sí, todas lo sé. seguidas y entremezcladas, ¿no? Claro. Pero esto de verles ocurrió cuando estaba en la época aquella en la que se hacían programas sobre ocultismo y misterios y por supuesto el fenómeno OVNI en una radio que había en el Brook. Me pusieron en contacto con un contactado de aragonés de Zaragoza que se llamaba Pascual Vázquez Arracó. Ah, Pascual Vázquez, Sí. lo conozco. Y entonces este señor... Que ya murió hace años, ¿verdad? Sí. Una de las cosas muy importantes que dijo, que concuerda con todo lo demás que he ido sabiendo, es de que los de arriba le hicieron saber de una forma fehaciente y segura que su esposa, que también había fallecido antes que él, pues estaba con ellos, estaba en un buen lugar. Y entonces dijo taxativamente, tal como son los maños, así bastante tajantes, digo, si en estos momentos os dejáis del programa este sobre ovnis y vais a donde teníais pensado ir, veréis en persona a los de arriba. Bueno, pies para que os quiero, coche para que os quiero. Se asustaron. No, salieron a la explanada, porque ya sabían que ya nos encontrábamos en la explanada, que sabían que ya habíamos instituido la explanada, o la había instituido yo en función de la primera vez que subí con gente con propósito de hacerles ver cómo se contacta con los de arriba. Porque lo que comentabas antes de personas famosas, no famosas, que han estado a tu lado, han presenciado estos fenómenos, yo creo que tendrías que destacar la curiosa experiencia que tuvieron dos investigadores como Javier Sierra y Manuel Carballal, sí, que parece que casi se ponen por sombrero un ovni. Cuéntanos cómo ocurrió esto. Pues resulta que tenían 15 años. 15 años. Solamente. Javier Sierra tenía 15 años. Y Carballal, pues exactamente no sé, pero parecida era. Y como aficionados al tema OVNI, estaban siguiendo a Jiménez del Oso, que ya tenía el programa Más Allá. ¿Pero la experiencia fue en la explanada, Luis? Sí, pero lo primero fue mostrarles el monasterio, sí, y pasar por el camarín de la Virgen para que vieran a la Virgen. Fui a hacer una necesidad, hablando francamente, sí, tengo ganas de orinar. Recuerdo el momento que me contaron. Sí. Y entonces me fui a un extremo para no resultar, digamos, obsceno o molesto. Sí. Y bueno, hice eso. Y cuando estaban en la micción, hablando en plata, pues una bola luminosa pasó por delante mismo, a mi misma altura, hacia mi derecha, en una trayectoria de unos 3 palmos. Entonces grité a Carballal,
digo, ya podéis preparar porque acabo de ver un ovni y esto es el preludio de algo importante. Y en esas, cuando estaba mirándole que estaba bastante lejos, pues vi como si estuviera manipulando una linterna. Digo, ¿qué foco es este que manejas? Era como si se lo metiera en un macuto. Y no, era la misma bola luminosa que pasó y la misma bola luminosa me hizo ver que se estaba escondiendo algo así como una linterna en el macuto. La bola se convirtió como en un foco potente que... Pero bajó muy cerca, ¿no? Sí, lo tenía pues como de aquí al extremo de la sala. Estaba escondiéndose lo que me pareció una linterna potente, pero que no era eso, sino que la luz esa me iluminó sus manos y la trampa que estaban haciendo escondiéndoselo. Y lo que se escondía era un cassette para tratar de cogerme en fallo. Sí, ellos... En una contradicción, Claro, ellos de alguna manera sí, para pensaban... poderme criticar. Sí, para poderte criticar porque pensaban que todo esto era un fraude Sí, y todo no, eso. Y porque cuando se es joven, pues para ascender rápido no hay como cargarse al que destaca. ¿Y qué ocurrió? Que se llevaron una buena sorpresa. Pues sí. Porque me contaron, bueno, y de hecho lo han contado ellos mismos, tanto Carballal como Sierra, cogieron el coche, bueno... Mucho miedo les cogió porque entonces empezaron a verse trazos en el cielo, sin ton ni son, y entre nubes. Digo, pues todo esto que estamos viendo es el preludio de algo fuerte, para que os quede bien grabado en mente. Y en estas, pues cuando ya habían visto suficiente, pues los de arriba son también muy sabios en lo que tienen que hacer y claro, como se trataba de que vieran algo que no olvidaran jamás, pues apareció un ovni en todas las reglas. ¿De qué color era? Pues era como si estuviera animado de vida, como si fuera un corazón, como si tuviera sístole y diástole. Ostras. Sístole y diástole. No tenía aspecto metálico, ¿no? No. Sólido. No, era como un objeto vivo. Ostras. Y eso además en muchas descripciones de ovnis también se dice. Luis, yo me gustaría preguntarte, de todos los investigadores que han estudiado tu caso, podemos destacar pues Antonio Rivera, Andrea Faber-Kaiser, el propio Sierra, ¿cuál dirías que se ha llevado una impresión más satisfactoria de estas experiencias tuyas? Pues el que más, pues el propio Antonio Rivera lo llevé. Que Rivera, yo me acuerdo que me contó una experiencia que tuvo contigo, sí, que es que se repitió 2 veces el mismo fenómeno. Y en la primera vez él se lo perdió. Y entonces tú dijiste, vamos a hacer el más difícil todavía. Y volvió luego a aparecer ese fenómeno luminoso. Fue en Béjar. Ah, no fue aquí en Montserrat. Aquí en Montserrat también. Es que han sido muchísimas experiencias y con todos los investigadores. Por Porque ejemplo, ¿tú crees que te siguen estos seres allá donde vayas, no solamente en Montserrat? Pues yo creo que me conocen desde tiempo inmemorial. ¿Sabes? Tengo la sensación que tengo. ¿Y por qué crees que tienes esta conexión con ellos? Pues tampoco lo sé, porque les debo servir. Porque cuando a una persona la utilizas, pues también aprovechas de sus características, su capacidad de propagar sensaciones o emociones y el hacerte creíble, porque tal como lo explico y tal como se cumplen los trazos en el cielo, pues eso no hay forma de trucarlo. No, yo tengo que decir, sobre todo, esto que quede muy claro, yo, hoy estoy haciendo una entrevista a Luis, pero... Bastante informal, porque si no tendríamos que ir cronológicamente. Sí, pero yo quiero de verdad matizar que yo he sido testigo de lo que está diciendo, que es verdad, porque lo he visto, lo he vivido en mis carnes. Él se sitúa en el centro, con un círculo de personas, formula una pregunta y dice, sitúa un sector del cielo, y dice, entre tal estrella, tal otra, que aparezca un fogonazo de luz. Y se produce. Y eso es algo que han visto miles y miles de personas. Pero claro, ellos son los que tienen la última palabra, siempre educadamente y proponiéndoselo por favor, y si lo consideran oportuno. Y el por favor, pues nunca lo dejo de pensar o de decir. Si estoy solo, pues lo pienso, y si estoy con otras personas, pues verbalizo las cosas, ¿no? Porque estos fenómenos celestes tú los llamas naves trazadoras, ¿verdad? Bueno, eso lo decía Eugenio Siragusa, ¿sabes? Son palabras de Eugenio Siragusa. Pero yo te lo he oído varias veces. No, porque lo han puesto en mi boca, pero yo en principio no lo decía nunca, porque eso de naves trazadoras es propio de Siragusa. De Siragusa. Sí. Entonces, ¿cuál sería para ti la definición del fenómeno luminoso que se produce en Montserrat? Pues
ha habido de todas formas y colores, ¿no? Sí. Y sin regatear cosas extraordinarias. Por ejemplo, en una ocasión había acompañado a Rivera a Tossa de Mar, que había sido del CRIS y había hecho mucho buceo, que también se puso enfermo de la circulación sanguínea por descompresiones mal hechas, y fuimos a ver a una hija suya que estaba vacacionando en un camping. Le devolví a su casa, aquí San Feliu de Codinas, y luego me volví solo, y entonces ya por proximidad y tal, regresé por Montserrat y me encontré solo en Montserrat, después de haber estado todo el día con Rivera y su familia. Y en estas, pues, cuando estaba en Can Massana, y repito esto porque también os he dicho que ahí se han producido muchas cosas importantes, pues se produjo un estallido de luz, y entonces comprendí o intuí que aquella luz era tranquilizadora. La luz azul tiene como propiedad el quitarte el miedo. Ajá, te relaja. Sí, sí. ¿Y esa luz era una luz azul? Lo inundaba todo. Inundaba todo. Sí. Y entonces, pues, los tuve muy cerca, y lo que pensé enseguida es, ¿cómo es posible que no tenga miedo si los tengo aquí encima? Y no tenía miedo porque la luz esa me había tranquilizado. Eso también lo he explicado muy poco, pero ha sucedido. Y es muy importante también lo que uno siente, ¿verdad? Sí. Porque ahí está la verdadera validez de la experiencia. No tanto lo que ves, sino lo que uno siente. Y ahí es donde tú has sido siempre muy claro en ese sentido. Sí. ¿Qué opinas sobre las enigmáticas desapariciones que a lo largo de siglos se han ido sucediendo en Montserrat? ¿Quién crees que está detrás de estas desapariciones de personas? Pues en muchos casos ellos. ¿Crees que se los han llevado? Se los han llevado. Sí. O sea, que hay como un portal, unas fuerzas telúricas que facilitan la entrada. O ellos mismos. Sí. Yo una vez subiendo solo, fue el estreno de la explanada, salid por favor por encima de nuestras cabezas hacia las agullas. Y al momento un ovni lo hizo. Luego a continuación, desde sobre las agullas hacia el monasterio. También lo hicieron y se perdieron por arriba de San Jerónimo. Y luego otra tercera, desde el monasterio hasta nosotros en vuelo rasante delante de la pared de los diablos. Y también lo hicieron. Y entonces dijo, y si yo lo pido, también lo pueden hacer. Y yo considero que estaba en una posición un poco negativa, porque además se había separado de la mujer. ¿Lo pidió? Sí, se lo pidió. Y lo hicieron exactamente como él lo pidió, pero en sentido contrario. En sentido contrario. Sí. O sea, ¿tú crees que eso tiene además un simbolismo? Sí, porque cuando yo le propuse a mi mujer que lo viera como segunda persona, a quienes se los enseñé frente a mi casa allá en Montgat, pues también noté el mismo nerviosismo, porque es muy extenso el explicarlo, y salió desde mi cabeza hacia el horizonte de un ovni. Sí. Y al cabo de una semana, cuando la serie aquella de los Roper, de la Thames Television, que era trágico cómico, pues volví a sentir el mismo hervor en la sangre que creí que me iba a dar un ataque mortal. ¡Ostras! Y entonces ya al sentir aquello mismo, era la semana siguiente, porque fue el mismo día que daban esa serie, que la repitieron al cabo de los años. Sí. Y entonces ya sabía que tenía que mirar hacia arriba, porque de ahí saldría el ovni, estaba seguro. Y así lo hice, miré hacia arriba, y el ovni volvió a salir hacia el horizonte en un segundo. Y entonces entré para adentro y le grité a mi mujer, que estaba con los niños pequeños, digo, Nieves, sal por favor rápido, que verás un ovni que saldrá de allá adelante e irá hacia Barcelona. Y ahí empezó todo. Y entonces no fue hacia Barcelona, sino que fue hacia Mataró. Claro. En sentido inverso también. En sentido inverso, pero... Irá quizás porque no convenía que ella se entusiasmara demasiado, claro. Porque a lo mejor esas emociones, si le llega a dar tan fuerte como a mí, pues a lo mejor hubieran perturbado la educación de los hijos. O sea, que ella me frenaba, ¿no? O sea que aquí, por lo que yo estoy viendo, lo importante es saber manejar las emociones internas de la persona, y eso es lo que va a hacer posible que se manifiesten estos seres de luz, estos ángeles. Bueno, es que ellos son tan superiores. O sea, si tú vas con negatividad, por ejemplo, en estas reuniones, es imposible que se manifiesten. Si son nuestros creadores, porque así lo dice en la Biblia, en el Génesis. No dice, en principio Dios creó el cielo y la tierra, eso no lo dice. En el hebreo bíblico dice,
Bereshit baraj Elohim, y eso quiere decir, en principio crearon los ángeles. Bueno, claro, es que el tema de la Biblia, por supuesto, Y los ángeles son ellos. Cambia mucho el tema de los Elohim con Yahvé. Es que Elohim es un plural. Es otra además. cosa. Si fuera singular, un dios sería Eloah, ¿sabes? Ajá. Entonces, no tiene que servir ni para envanecimiento personal de nadie, ni para enriquecimiento, o sea, para sacarle el dinero a los demás y aprovecharse de los deseos de saber, que en cierto modo pues es un poco lo que ocurre en general en todas las creencias. Hay gurús que dirigen y enseguida pasan las bandejas para recoger dinero, ¿no? Vamos a finalizar esta entrevista con Luis José Grifol con un verso, ¿verdad, Luis? Sí, que está extraído de una serie de... está compuesto por una serie de confirmaciones de los de arriba. Cuando sientas inquietud por saber quién eres tú, no vuelvas a ignorar que en el cosmos somos dos, ellos y nosotros, o la persona que contacte con ellos. Sube arriba y me verás, cual la luz que anida en ti. Es reflejo del amor que por todo hay que sentir, por las rocas, por la flor, por la fauna y el vivir. Si sonríes siempre así, muy de pronto ascenderás rumbo al cenit primordial de tu esencia espiritual. De los ovni captarás que en el faro Montserrat la vivencia servirá para de una vez por todas, cientos de miles ya, puedan volar muy lejos tras un raudo despegar. Ostras. Amigos, ya lo estáis viendo. Pasión, sentimiento, impulsividad. Este es Luis José Grifol. Luis, encantado Muchas por esta gracias, entrevista, amigo. Y por fin supuesto, ha llegado el día en que puedo hablar contigo. Sí, porque es un honor para mí, que lo haces estupendamente. Y para mí igual. Y tú también estás muy inspirado y yo creo que te ayudan, porque tal como me ayudas a mí, pues es como desearía que fueran todas las entrevistas y todos los interlocutores así se expresan. Gracias a ti, amigo. Muy y a amable. vosotros, ya lo sabéis, amigos. Nos vemos en el próximo videoprograma. Chao. Y nadie puede explicarse cómo cuerpo y espíritu andan siempre tan íntimamente unidos cuando a la postre, al fin de los tiempos, se separarán para no verse nunca más.